John Marulanda es abogado de la Universidad de la Gran Colombia, es piloto, profesional en ciencias militares, es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás, tiene un diplomado en Psicología Política de la Universidad de Ohio, es magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, diplomado en Prevención y Manejo de Desastres de la Universidad de Pittsburgh, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana, es consultor y seguridad y en defensa para varios países y gobiernos de América Latina, columnista habitual del colombiano, Univisión, el País de España, La Patria, perdón, El País de Cali, La Patria de Manizales. Es autor del libro de terrorismo con Colombia, al Hijab en Latinoamérica, y recientemente fue electo presidente de la Asociación Colombiana de Militares, ACORE. Con ustedes, por 25 minutos, mi coronel, los micrófonos de la Comisión de la Verdad son suyos. Bueno, muchas gracias al mayor Ospina, el comisionado, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Voy a leer lo que se me ha pedido que hable, sobre el tema que se me ha pedido que hable. Va a ser corto, con algunas ideas pues que son más academicistas que académicas. Pero espero que lo que yo vaya a decir sea útil para el propósito general que nos tiene aquí a todos reunidos. Se me ha pedido que emita algunos conceptos sobre la combinación de todas las formas de lucha. Empezaré con unas breves referencias de marcos teóricos explicativos para terminar en una recomendación, casi admonición, a los integrantes del partido político derivado de los acuerdos habaneros, los camaradas del Partido de los Comunes. Hablar sobre la violencia como elemento connatural a la especie humana es largo, complejo y frustrante. Desde la Biblia, pasando por Conrad Lorenz hasta los modernos experimentos de ingeniería genética, no hay una respuesta satisfactoria que nos permita entender y manejar el asunto. Para los pragmáticos históricos, dentro de los cuales me inscribo, la violencia fariana inició como una secuela inmediata de la Guerra Fría, del mundo bipolar Moscú-Washington, de la confrontación capitalismo-colectivismo. Pero una revisión bibliográfica nos ofrece un amplio universo de teorías macro y micro que explicarían la violencia desencadenada por las FARC desde inicios de la década de los 60 en el siglo pasado. Los exégetas de la organización extremista siempre han argumentado que su violento accionar ha sido una respuesta a una gran desigualdad económica y social y a un supuesto gobierno dictatorial en Colombia. Esta teoría ha sido analizada en detalle por el sueco Galtung desde 1930. La relación frustración-agresión expuesta por el conocido Ted Gurr en su teoría de la deprivación relativa, también nos ofrece otra aproximación comprensiva más amplia al fenómeno de la violencia al que ha sido sometido el país. Pero evidencias empíricas y repetitivas, como el comportamiento de muchos militantes de las FARC, algunos de ellos como Braulio Herrera, representante de la Cámara junto con Iván Márquez en el 68, el propio Iván Márquez, Santrich, Gentil Duarte y otros, estos últimos en el contexto de los acuerdos habaneros, me lleva a creer que estamos frente a lo que los profesores Post, Creighton y Bernstein en el 97 expusieron como un fenómeno de ira narcisista. Y sí, muchas veces todos hemos sentido ira, especialmente por las injusticias y desajustes de todo tipo tan frecuentes en nuestros países, aunque los más avanzados, los países más avanzados, no están exentos de errores, confusiones o maldades económicas o de justicia que también genera niveles de ira o frustración. Abro comillas. Es en la ira que siento toda la intensidad de mi ser, decía Martín Lutero. Sin embargo, la ira no necesariamente implica odio. El mejor ejemplo de esto, dentro del marco referencial cristiano, lo da Jesús cuando expulsa de su templo a los mercaderes. Pero en la doctrina y en la praxis política,
El comunismo introdujo el despertar y el avivamiento, más allá del miedo y la ira, del odio, ese instinto básico y destructivo del ser humano que en el manual marxista-leninista se justifica y ejercita en el capítulo titulado Odio de clases. Odio que consecuencialmente lleva a la violencia. Mijail Bakunin, coautor con Sergei Nechayev del Catecismo del Revolucionario, aportó su visión anarquista a la doctrina marxista-leninista del odio y la violencia. Dijo, abro comillas, todo lo que pueda romperse hay que romperlo. Lo que aguante el golpe será bueno. Lo que estalle será bueno para la basura. En todo caso, hay que dar golpes a derecha e izquierda. De ello no puede resultar nada malo, cierro comillas. Pero no solo él. Marx, en el capítulo 24 del primer tomo del Capital, dice, abro comillas, la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada y una nueva, cierro comillas. Y lo acaba de confirmar Iván Márquez hace pocos días, cuando en un video anuncia que está, abro comillas, esperando el impulso inicial de la nación en masa para la destrucción, cierro comillas. Así, en su hambriento derrotero por el poder, los comunistas, camuflados con disfraces de diferente pinta, derribarán todo lo construido, bueno o malo, y sobre las ruinas del caos erigirán como un demiurgo sangriento una nueva y trágica realidad. Con la sangre de los paredones, como en Cuba, levantarán un nuevo reino de nuevos linajes, con nuevos ricos, como el nieto del Fidel o la hija de Chávez, ambos disfrutando en Miami los dineros de la revolución. Esa dicotomía orgánico-moral de ira-odio la resuelve facilistamente la doctrina comunista con un cínico llamamiento al amor y convivencia, mientras utiliza el terror, las ejecuciones o el asesinato por hambre. Recordemos el Homodor ucraniano en 1932. En Venezuela, un ejemplo de esta desvergüenza, mientras el pueblo se muere de hambre, de enfermedad y es asesinado por la violencia desenfrenada, la camarilla de ese mal gobierno desde Miraflores creó el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo. Y así podríamos citar ejemplo tras ejemplo de gobernantes ladrones y sonrientes en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, que enarbolan el gallardete del amor para disimular, que no ocultar, sus verdaderas intenciones estalinistas. Ya hay redentos en su comunidad de rencor, sazonada con fuerte dosis de envidia, otro mecanismo básico de existencia humana. La metodología exige entonces utilizar esa fuerza cinética del odio de clases, como la llaman los teóricos sociales marxistas-leninistas, en conjunto con otros instrumentos de su caja de herramientas doctrinarias. Vale la pena hacer esta breve digresión aquí. La discusión sobre los fines y los medios ha sido gravitacional en la filosofía, esencial en la moral y fundamental en la praxis política. Todas las culturas en diferentes épocas de la humanidad han establecido normas conductuales y procedimentales para lograr distintos objetivos de índole económico y político principalmente. Pero a partir de la doctrina marxista-leninista, la cinética del odio de clases dio paso al principio del todo vale, que facilitó para los amorales, rebeldes y anarquistas lanzarse a la conquista del poder político sin parar mientes en los métodos que se utilicen, en una vocación de odio a ultranza que solo ha dejado una mancha de dolor y sangre. Con eso que ellos llaman, en el colmo del pragmatismo inmoral, la combinación de todas las formas de lucha, se registran más de 100 millones de muertos, según la compilación histórica de Stéphane Courtois en el Libro Negro del Comunismo. Los ejemplos de esta barbarie no son escasos en nuestro entorno. El narco ELN amadrinado en La Habana y la nueva narcotalia acogida en Venezuela son muestras de la combinación de todas las formas de la lucha, son muestras patentes. Y esta realidad no pasa desapercibida para la opinión pública, así algunos medios, grandes medios, la quieran disimular o analizar. Hace pocos días decía, desde el territorio venezolano, los compañeros, no me atrevo aún a llamarlos ex compañeros de los camaradas del Partido de los Comunes,
celebraron el aniversario de la muerte natural de uno de los personajes siniestros de nuestra historia colombiana, alias Manuel Marulanda Vélez. El vocero de ese comunicado habló de un gobierno, abro comillas, amoroso con su pueblo, cierro comillas, que inauguraría una, abro comillas, nueva era de paz, de justicia social, democracia y soberanía, cierro comillas. Mientras sobre la mesa nos apuntaba a quienes mirábamos el video con las bocas de fuego de 2 fusiles de asalto, un AK-103 y un Tabor. Puede existir mayor contradicción, no solo moral, sino política y pragmática. El enfusilado alias Iván Márquez lo recabó una vez más, abro comillas y cito textualmente. El comandante Manuel nos dejó la estrategia, cierro comillas, dijo, abro comillas. El objetivo es el mismo, la toma del poder, y las 2 vías para lograrlo son también las mismas, la vía de las armas y la vía del gran acuerdo político nacional. Esto fue dicho hace menos de una semana. Qué desafortunada coincidencia. Los estatutos del Partido de los Comunes dicen en su artículo 5, orientación ideológico-política. El partido recoge los principios y elaboraciones teórico-políticas derivados del pensamiento crítico libertario, así como las experiencias que a partir de ellos se han desarrollado tanto a nivel mundial como en nuestro continente americano, las formuladas por las FARC-EP desde su momento fundacional en 1964, en especial por nuestros fundadores Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, para plantear superar el orden social capitalista vigente en la sociedad colombiana y bla, bla. El resto lo conozco desde que era bachiller por ahí en 1970 en el Instituto Universitario de Manizales. Bueno, y si la narcotalia sigue las directivas de alias Tiro Fijo, como lo acabamos de ver, y los estatutos del legalizado partido de los comunes adhieren también a los principios del mismo alias Tiro Fijo, ¿cómo no pensar entonces que estamos viendo una habilidosa maniobra de todo vale para encaramarse el poder y desde allí instaurar un régimen de hambre y oprobio, como lo han hecho en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela? Las evidencias históricas y consuetudinarias han creado un convencimiento en el imaginario popular colombiano, y es el de que quienes forman parte del partido de las FARC, ahora de los comunes, son hipócritas, maliciosos, y son, ni más ni menos, la parte política de la combinación de todas las formas de lucha, con los matones de la llamada nueva narcotalia como equiperos, o viceversa, tal como expresamente lo confirman Iván Márquez desde Venezuela y los estatutos del partido en mención en Bogotá. Y es un constructo mental sencillo, fácil y lógico que cada día cala más y más, generando incredulidad a las propuestas, pretensiones y declaraciones de este segmento político marxista-leninista. Basta mirar las estadísticas serias para darse cuenta de la bajísima simpatía de la opinión pública por esta organización política, siempre paupérrima en votos y artificialmente fortalecida en los convenios de La Habana. El señalamiento de, abro comillas, izquierda pusilánime, derrotada y atrincherada en su cobardía, cierro comillas, que le hace a este partido Iván Márquez, no logra convencernos a los colombianos de que su disidencia es real, de quienes legal, pero ilegítimamente ocupan curules en el Congreso. Ese artilugio dialéctico no cala ante una opinión pública curtida en engaños y trapisondas gestadas entre revolucionarios soviéticos y cubanos y políticos oportunistas e inmorales. El recelo y la desconfianza son el resultado de esta praxis política y de este fundamento inmoral de la doctrina comunista. Los llamamientos a la paz y al diálogo de la gerontocracia narcohelena, por ejemplo, resaltan como una mentira de tamaño catedralicio cuando se confrontan con la bomba de la Escuela Santander, el asesinato constante de policías, soldados y civiles, los ecocidios de las voladuras de los oleoductos y el terror de los carros bombas en el Cauca. Los colombianos no son tontos. Han vivido una realidad de este conflicto sobre el terreno y saben de qué se trata. Y nosotros, los hombres y las mujeres de la reserva activa, los veteranos de la patria, tenemos una clara percepción de la realidad conceptual ciudadana, pues andamos sin los aislamientos que imponen escoltas y blindajes.
y empeñada como está la Reserva Activa en la búsqueda de la paz connatural a nuestro retiro, que no desmovilización, como ciudadanos comunes, encontramos día a día en la resistencia de nuestros colegas, vecinos, amigos, taxistas, loteros, lustrabrotas, meseros, médicos, ingenieros, a creer tan siquiera un poco en las declaraciones de paz que los cabecillas de las FARC frecuentemente hacen. Los parlamentarios de las FARC, los del Partido de los Comunes, con corbata, con jugosas dietas parlamentarias y ahora miembros de la farándula criolla, aún proyectan para el ciudadano corriente la imagen sangrienta de los insensibles asesinos que secuestraron, torturaron y ejecutaron a miles de niños y personas. No hay remedio. Los actuales mandamases de la dictadura partidista narcofariana y los tiranos narcohelenos que utilizan a Cristo como justificador de sus desvaríos sangrientos, de su sociopatía, se irán a la tumba con sus desastrosas historias. Solamente nuevas generaciones, sin registros y evidencias de la barbarie, sin el empleo de la combinación de todas las formas de lucha, podrán cambiar esa percepción generalizada. Señores de las FARC, del Partido de los Comunes, se les tienen noticias. A ustedes no solo no los quieren, sino que los odian. Y una prueba palmaria es que ustedes no se atreven a salir sin esas protecciones, sin esas escoltas y blindajes que les pagamos los contribuyentes y que los convierten en una especie de leprosos políticos. Podrán estar rodeados de cámaras con ánimo comercial y sensacionalista, pero difícilmente podrán caminar tranquilos por cualquier calle, tomarse un tintico en cualquier cafetería y entablar diálogo con cualquier parroquiano como lo hacemos nosotros los veteranos. Y eso se debe a que, repito, en el imaginario colectivo, ustedes son parte de esa doctrina de la combinación de todas las formas de lucha que enseñan en sus manuales. Porque las FARC, puede que por arte de la componenda política estratégica tengan un partido legal, pero ante los resultados del plebiscito de octubre del 16, la ilegitimidad impregna todo su actuar. Ilegitimidad que no logran borrar ni la verdad jurídica diseñada por el secretario del Partido Comunista Español y patente en la JEP, ni la verdad histórica que estamos tratando aquí de descubrir. En representación de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, ACORE, y de otras organizaciones de soldados y suboficiales de la Reserva Activa de Colombia, de los veteranos, consideramos que una manera válida y genuina de darle algún nivel de legitimidad a sus repetidas manifestaciones de compromiso por la paz es declarar en conjunto y de manera pública y oficial su renuncia a la combinación de todas las formas de lucha en su camino político. Renunciar públicamente a la combinación de todas las formas de lucha le daría un baño de credibilidad a las posturas políticas de su partido. Una declaración de este tipo, franca, abierta, pública, abriría una luz de esperanza y, repetimos, un mínimo esencial de posible credibilidad a sus frecuentes pero poco confiables anuncios de paz. De no hacerlo, la combinación de todas las formas de lucha seguirá siendo su condena social y política, agravada por la degradación de todo tipo, ideológica y organizacional, que los corroe desde que le abrieron la puerta al narcotráfico. Colombia les empezará a creer desde el momento en que públicamente, repito, renuncien al empleo de la combinación de todas las formas de lucha. Muchas gracias. Bueno, ya le iba a decir que le quedan 5 minutos, pero ya que termina, señor coronel Marulanda, muchas gracias por su intervención. Hay unas preguntas del público que le quieren hacer. La primera tiene que ver, es cómo desde el derecho internacional humanitario se puede analizar la combinación de todas las formas de lucha. Solamente desde el punto de vista de los instrumentos de guerra ilegales o vetados en el derecho internacional humanitario. El problema de la combinación de todas las formas de lucha es que involucra necesariamente a esa masa cinética a la cual hacía breve referencia,
que es el odio de clases que genera una dinámica que termina finalmente en lo que ellos y el Partido Comunista siempre sueña, con un gran movimiento de masas que los está esperando para aplaudirlos, teniendo el imaginario de Fidel Castro entrando en La Habana, o teniendo el imaginario que vimos del acorazado de Potien, en la Revolución de Octubre. Esas condiciones hoy en día no se dan, los contextos son muy distintos, pero si usted ve el discurso de Iván Márquez, él habla de eso, él habla de lo que hablan hace 60 años, las masas están listas, estamos esperando el momento para que ese odio acumulado, esa energía cinética se desahogue, se vaya, y ese es nuestro momento de actuar. Entonces ahí el derecho internacional humanitario tiene mucho que decir, poniendo los parámetros para los instrumentos que son legales o no legales en el empleo de un conflicto. Como se está hablando del derecho interno humanitario, vamos a hablar del derecho, los derechos humanos. La combinación de las formas de lucha, de todas las formas de lucha, cómo afectó a las personas inocentes con los derechos humanos sobre esta estrategia de guerra. No, pues imagínense, una manipulación ideológica de unos sentimientos humanos generalizados. Esto no es solamente del campesino colombiano que está aislado, sin carretera, sin poder sacar su producto, que es una realidad, ¿no es cierto? Por eso al principio mencionaba las teorías explicativas, que no son doctrina política inventada. Hay amplias teorías explicativas sobre ese proceso conductual humano. Todos los humanos tenemos fastidio, sentimos odio, sentimos envidia, todos, eso es connatural al ser humano. Todos los humanos tenemos un potencial de violencia, unos más que otros, dependiendo de su herencia, de su educación y de sus experiencias. Entonces, involucrar a gente sin mucha educación, en condiciones precarias de subsistencia, y darles un motivo para que desahoguen esa inconformidad, pues ha llevado a que hayan tantas víctimas. Mire, yo recomendaría 2 libros que le dan a uno una visión clara sobre eso. Uno de Mariano Azuela, mexicano, se llama Los de arriba y los de abajo, sobre la Revolución Mexicana. Y otro, Las lanzas coloradas, de Arturo Uslar Pietri, venezolano. En esos 2 libros uno entiende cómo la Revolución de la Independencia de España no fue en el 90% un acto consciente, sino que fue un acto inducido a una cantidad de campesinos mexicanos y de la región latinoamericana que no sabían exactamente por qué estaban luchando, pero que eran los que se estaban muriendo en el conflicto. Y yo creo que con este caso de las FARC y este conflicto interno que hemos tenido es exactamente lo mismo. Por mi experiencia personal, después de 30 años bajo bandera y en áreas de conflicto, cuando entrevistábamos a los guerrilleros capturados, el contenido ideológico que le daba sentido a su lucha era 0 o mínimo. No tenían cómo argumentar por qué estaban peleando. Sus argumentos eran muy elementales. No tenía nada más que hacer. No tenía empleo. Me ofrecieron un fusil, 300.000 pesos, y a mí me gustan las armas. Pero hay algún contenido. ¿Sabe por qué lucha? No, pues hay que luchar por el pueblo y todo. De modo que ahí es donde realmente eso ha causado grandes dolores y gran cantidad de víctimas en el país. Ok, nos quedan 2 preguntas muy concretas. Como Señor. estamos hablando del contexto latinoamericano y mundial, ¿cómo se relaciona la combinación de todas las formas de lucha en Colombia, en ese contexto? Pues Colombia es un ejemplo de lo que no se debió haber hecho. Mientras todos los demás países de la región tenían sus democracias funcionando mal que bien y todo lo demás, Colombia sostuvo 60 años de conflictividad y aún lo sostenemos. 60 años más esto de conflictividad, matándonos entre nosotros. ¿Qué más ejemplo para decir los gobiernos de turno no hicieron lo que debieron haber hecho? A pesar, y no estoy hablando de acciones fuertes de exterminio o lo que sea, no. Acciones políticas concretas como la que hizo Venezuela, como la que hizo Guatemala, que todavía está recibiendo los efectos, como la que hizo en su momento Perú. Es decir, todos los países sufrieron después de la Guerra Fría o como consecuencia de la Guerra Fría esto, pero el de Colombia fue tal vez por intereses de élites políticas y económicas, fue el más miope para resolver este problema. Consecuencia, 60 años
de sangre, más los que estamos viviendo. Eso es para el concierto internacional del análisis de la conflictividad lo que representa Colombia. La última pregunta la hace Jefferson Corredor. ¿Cuál es su opinión sobre la combinación de formas de lucha en el ejército que el ejército realiza? Él pone como ejemplo los falsos positivos. Los falsos positivos no son en ningún caso combinación de formas de lucha. Esos son desviaciones de parámetros institucionales y legales claramente establecidos. No hay prueba ninguna, aunque sí creo que se está buscando, y si es del caso, montando, de que eso haya sido una política institucional. Se lo digo yo, que fui subalterno de los principales comandantes que están siendo sindicados de eso. No hubo en ningún momento una orden perentoria clara o precisa, tan siquiera escrito, de que había que dar bajas. Y los que lo hicieron motu propio. Eso es claro. Y se desviaron de los parámetros operacionales establecidos y del manual de operaciones y de las instrucciones y entrenamiento que se les dio sobre el derecho internacional humanitario y todo esto. Y se desviaron por X o Y motivo. Me remito a lo que hablé inicialmente en la exposición, unas condiciones humanas que hasta el momento no podemos cómo explicar, y están pagando cárcel y se arrepienten, a diferencia de los amigos de la FARC, que a pesar de haber hecho mucho más daño y cosas peores, están lo de los niños, dicen no, se sacan el cabezal por las orejas y dicen no, eso fue cuestión de la guerra, eso fue cuestión del conflicto, eso fue cuestión organizacional. Si usted ve, los militares están respondiendo individualmente, como debe ser cada uno, por los crímenes, porque son crímenes atroces que nos duelen a los militares de formación, de escuela y de carrera, que es una mácula que a la institución militar va a ser, jamás se va a borrar. Ellos están pagando por eso y son hechos individuales. Tampoco quiero ahondar más en el tema porque eso sí sería motivo de otra discusión. Bueno, una pregunta que me entra al final, pero tengo que hacerla porque llevamos varios escenarios similares y es la continuación. La combinación de las formas de lucha la ha aplicado el Estado colombiano en el desarrollo del conflicto armado. Yo creo que la lucha partidista en el país, antes y después del 48, tiene algunos tintes de eso, y es el exacerbamiento partidista ideológico que conduce a la confrontación armada. Pero combinación de las formas de lucha, como es la caja de herramientas del marxismo-leninismo, solamente lo ha aplicado ello, porque ha sido básicamente parte integral de su manual, parte integral, parte escrita y parte manifiesta de su doctrina. Eso, si se dio en otros partidos, eso se dio con los paramilitares, como bien decía el profesor Darío Ruiz y demás, pero en ninguna parte usted encuentra que el Partido Liberal o el Partido Conservador en la época de violencia tuviera doctrinariamente un esquema claro que dijera usted está empleando esto. En cambio, eso sí lo podemos decir del Partido Comunista. Eso sí lo podemos decir. Mire lo que acaba de decir Iván Márquez y mire lo que dicen los estatutos del Partido de los Comunes.